Vamos a resolver esta ecuación en la cual, si se dan cuenta, todos son logaritmo base 4, solamente que hay detallitos como esta raíz, como esta expresión decimal, como esta otra raíz, pero pues simplemente hay que ver los conceptos que podemos aplicar y vemos que aquí lo primero que nos llama la atención es que son 256, entonces podemos calcular factores primos, precisamente porque es un número muy grande. Entonces calculamos factores primos. Acuérdense que no hay un método para resolver las ecuaciones, sino simplemente hay que ver y analizar. Analizar precisamente es observar detenidamente y asociarlo a algún concepto que nosotros ya tenemos. Por eso nosotros sabemos que el 256 se puede calcular como un 2 por 2, que es 4, 8 por otro 2, 16 por otro 2, 32 por otro 2, 64 por otro 2, 128 por otro 2, 256. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces. Y de ahí podemos escribir entonces que ese 256 es un 2 a la 8, por lo tanto escribo logaritmo base 4 de la raíz cuadrada de 2 a la 8. Luego vamos al otro lado. En el otro lado, por jerarquía de operaciones, pues yo pensaría que pudiéramos hacer la operación que está dentro del paréntesis, pero no son términos semejantes. Y al no ser términos semejantes, pues no puedo hacer esta resta. Por lo tanto, en ese paréntesis no puedo hacer nada. Aquí cometí una imprecisión, no es un más, es un igual. Entonces eso es igual al logaritmo base 4 de x menos 2. Y luego esta expresión decimal la podemos expresar como números racionales. Y si lo expresamos como números racionales, sabemos que las cifras son décimos y centésimos. Por lo tanto estaríamos escribiendo un más 5 centésimos, que es un 5 sobre 100. Y aquí hacemos lo mismo. Tenemos una raíz y esa raíz, como no tengo la posibilidad de hacer operaciones en el radicando, pues entonces pensamos en aplicar la cuarta ley de los exponentes. Y la cuarta ley de los exponentes menciona que si tengo una potencia y le obtengo una raíz, pues es la división de este exponente entre el índice de la raíz. Por lo tanto escribo un logaritmo base 4 de una x menos 2 elevado a la 1 medio. Revisamos lo que tengo en este primer término y resulta que aquí puedo aplicar, al igual que lo que hice anteriormente, la cuarta ley de los exponentes. Entonces aplico la cuarta ley de los exponentes y la cuarta ley de los exponentes menciona que hay que dividir el exponente entre el índice de la raíz. Sabemos que este índice es un 4 y por lo tanto yo puedo escribir aquí un logaritmo base 4 de un 2 elevado precisamente a la 4, porque este es el 8 dividido entre el 2 y pues me da un exponente que es 4. Vamos a hacer el exponente un poquito más pequeño para que no se confunda. Y en el otro miembro, otra vez aquí no puedo hacer nada por jerarquía de operaciones, que ya lo habíamos revisado anteriormente. Entonces sigo escribiendo el logaritmo base 4 de x menos 2. Pero aquí, debido a que tengo una potencia, entonces podemos aplicar la tercera propiedad de los logaritmos. Y la tercera propiedad de los logaritmos me menciona que si yo tengo el logaritmo de una potencia, eso se puede calcular como el exponente multiplicado por el logaritmo de la base. Por lo tanto, vamos a multiplicar este 1 por este 5 y este 2 por este 200. Pero antes de hacer la multiplicación, aquí en esta fracción yo puedo simplificar la fracción. Entonces si simplifico la fracción, pues tendré que dividir entre 5, tendré que dividir entre 5, entonces este ya es 1 y este 1 por este 1 pues sigue siendo 1, por lo tanto me va a quedar más 1 sobre, si yo divido este 100 entre este 5 me da 20 y ese 20 por este 2 pues me va a dar un 40 por el logaritmo base 4 de x menos 2. Y entonces sigo revisando, ya aquí pudiera aplicar una
la tercera propiedad de los logaritmos. Entonces aplicamos la tercera propiedad de los logaritmos, y al aplicar la tercera propiedad de los logaritmos, entonces me doy cuenta que voy a tener un 4 por el logaritmo base 4 de 2. Y en el otro miembro observo que ahora sí este logaritmo base 4 y este logaritmo base 4 son términos semejantes, y como son términos semejantes, entonces ahora sí vamos a hacer la jerarquía de operaciones, y la jerarquía de operaciones la hago porque precisamente son términos semejantes. Y entonces aquí hay un número 1, donde ese número 1 lo puedo expresar como números racionales, y si lo expreso como números racionales, entonces el 1 entero lo puedo escribir como 40 cuarentavos. Todo número dividido entre sí mismo siempre me va a dar la unidad, porque recuerden que dividir es repartir. Entonces es como si repartiera 40 pesos entre 40 personas, y pues me toca de un peso a cada persona. Por lo cual, si yo tengo 40 cuarentavos más un cuarentavo, lo que voy a hacer es la ley de la suma, y con la ley de la suma vamos a obtener un resultado que es 41 sobre 40 por el logaritmo base 4 de x menos 2. Bueno, si ustedes se dan cuenta, aquí yo ya tengo un logaritmo base 4 y aquí tengo un logaritmo base 4. Entonces yo pudiera pensar en utilizar la ley de la tricotomía. Sin embargo, la ley de la tricotomía no se puede utilizar porque deben de ser solamente 3 elementos. Y si ustedes se dan cuenta, hay un elemento que es la base, hay otro elemento que es el logaritmo, hay otro elemento que se llama argumento, y hay otro elemento que se llama factor. Por lo tanto, hay 4 elementos, y por eso no se puede utilizar la ley de la tricotomía. Debido a esa situación, estamos un poco en complicaciones, porque no hay manera que este 4 y este 41 cuarentavos de alguna manera ya no estén. Entonces vamos a pensar en una estrategia diferente. Si ustedes se acuerdan, aquí había dicho que era un 2 a la 8, y por lo tanto después de la ley de los exponentes me quedaba un 2 a la 4. Pero este 2 a la 4 es un 2 por un 2 por un 2 por un 2. Y precisamente como tengo la base 4, mejor vamos a hacer lo siguiente. Este 2 por 2 lo voy a dejar como un 4 por 4. En otras palabras, este 2 a la 4, que es un 16, en lugar de expresarlo como 2 a la 4, a ese 16 lo voy a expresar como un 4 al cuadrado, precisamente porque tengo una base 4. Entonces hacemos ahí la adecuación para que podamos quitarnos de este problema que tenemos 4 elementos y no puedo aplicar la ley de la tricotomía. Entonces, en lugar de escribir aquí un 2 al cuadrado, lo que voy a escribir, y en lugar de utilizar la tercera propiedad de los logaritmos, en ese primero, mejor voy a escribir un logaritmo base 4 de un 4 al cuadrado. Vuelvo a repetir, un 2 a la cuarta es un 2 por un 2 por un 2 por un 2, y eso es por definición de potencia. Obviamente 2 por 2 me da 4, por 2 8 me da 10, por otro 2 me da 16. Y de manera similar, el 4 al cuadrado es un 4 por 4, que también me da un 16. ¿De dónde obtuve estos 4? Pues precisamente de saber que este 2 por 2 me obtuvo un 4 y este 2 por 2 me obtuvo un 4. Así es como hago un intercambio, y ese intercambio es para que no tenga el problema que tenía hace rato de no aplicar la ley de la tricotomía, porque entonces lo que voy a aplicar en el miembro izquierdo es la definición del logaritmo, y la definición del logaritmo me menciona que este logaritmo es el exponente al cual se eleva esta base para obtener la potencia, que es lo que nosotros conocemos por argumento. Entonces, por definición del logaritmo, el logaritmo base 4 de 4 al cuadrado, pues simplemente es un 2. Y ese 2 va a ser igual a 41 cuarentavos por el logaritmo base 4 de x menos 2. Y entonces ahora sí, ya puedo avanzar en esto porque tengo un solo logaritmo. Y como tengo un solo logaritmo,
pues esto me está estorbando, y para quitarlo, para que no esté ahí, pues lo único que hago es aplicar operación inversa. Entonces aplicamos la operación inversa, y si aplico la operación inversa, este 40 que está dividiendo va a multiplicar al 2, y este 41 que está multiplicando va a dividir al resultado de la multiplicación del 2 por el 40, o sea, va a ser un 80 entre 41, y eso va a ser el logaritmo base 4 de x menos 2. Y entonces, como tengo un solo logaritmo, ahora sí me permite aplicar el concepto de definición de logaritmo. Entonces vamos a utilizar el concepto de definición de logaritmo, y sabemos que el logaritmo es el exponente al que se eleva la base para obtener la potencia. Por lo tanto, nosotros podemos escribir que el 4 va a estar elevado a un exponente un poco raro, que es 80/41, y me va a dar por resultado el x menos 2. De aquí ya tenemos obtenido el valor de la x, el valor de la incógnita. Solamente hace falta quitar este 2, que se va a realizar a través de una operación inversa. Entonces realizo la operación inversa para que este 2 que está aquí esté restando. Ahora va a sumar a esa potencia, y de una vez aplicamos la propiedad reflexiva, y con la propiedad reflexiva lo único que voy a hacer es intercambiar de posición. Por lo tanto, obtengo que la incógnita va a ser este número 2 sumado al 4 elevado a la 80/41. Pero no podemos dejar escritos exponentes que sean fracciones impropias. Entonces, para que no haya fracciones impropias, necesito saber cuántos enteros hay en 80/41. Y entonces me doy cuenta que los enteros que hay en 80/41 es un entero, donde ese entero precisamente son 40. No es cierto. Así, son 40, perdón, 41, 41 es el primer entero, y luego voy a tener lo que sobra, y lo que sobra pues es hacer la resta de 80 menos 41. Entonces aquí me faltan 9, llevo una, me faltan 39, y la otra es 39/41. Acuérdense que no puede haber como resultado exponentes que sean fracciones impropias. Por eso lo que estoy haciendo es saber cuántos enteros hay y cuánto sobra, para ahora sí, utilizando, bueno, eso que hice se llama racionalizar el exponente. Y racionalizar el exponente es cuando yo tengo una fracción impropia en el exponente. Por lo tanto, al racionalizar el exponente, lo que me va a quedar es una incógnita. Disculpen. Me va a quedar una incógnita que va a ser 2 más 41/41, sabemos que es la unidad, y entonces es un 4 que multiplica, y aquí aplicamos la cuarta ley de los exponentes, que precisamente es parte del concepto robusto que se llama racionalizar el exponente, y me va a quedar la raíz 41 de 4 a la 39. Obviamente el resultado del ejercicio es ese, y hasta ahí estaría bien el resultado. Pero si fuera un problema, entonces tenemos que meter estos datos en la calculadora, y en la calculadora tendríamos que teclear un 2 más un 4. Recuerden que estos no son términos semejantes, porque este es un término que tiene un número irracional. O sea, no pensemos en que puedo sumar el 4 con el 2, porque este solamente es un número, y este es un factor que está multiplicando a la raíz. Como no son términos semejantes, el 2 y el 4 no lo puedo sumar. Y en la calculadora tendría que agregar aquí un por. Acuérdense que por jerarquía de operaciones, pues la calculadora va a saber que primero hay que hacer la multiplicación, y para expresar esto, pues ahí sí tendría que utilizar el paréntesis. En el caso de mi calculadora, que no tiene que no tiene el botón de la raíz, pues yo tendría que escribir que es un 4 elevado a paréntesis un 39 entre 41. Cierro el paréntesis, la tecla del paréntesis. Aquí lo que estoy haciendo es declarar el exponente, que es 39/41, utilizando la cuarta ley de los exponentes. Y luego cierro el otro paréntesis, donde vuelvo a repetir, este es el paréntesis
del número racional, de este número racional, de especificar que este 4 está elevado a este número racional, y luego aquí cierro el paréntesis especificando que esta operación hay que hacerla primero para posteriormente multiplicarla por el 4 y al último sumarle 2. Entonces, si hago todo eso en la calculadora, escribo como lo había dictado, un 2, le sumo, paréntesis, un 2, le sumo, un 4 por paréntesis, otro 4 que va a estar elevado al paréntesis, 39 fracción 41, se cierra el primer paréntesis, se cierra el siguiente paréntesis, yo oprimo el igual, y esa me va a dar una expresión decimal, donde la expresión decimal de ese resultado es 16.95. Entonces recuerden que todos los números me van a dar, todas las operaciones, disculpen, me van a dar una expresión decimal, pero esa expresión decimal hay que dejarla hasta el último para que no haya ninguna pérdida de información si lo quiero hacer desde el principio.